Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su bonito, dominguero, mundialista podcast Artesanos del Misil. ¿Nos puedes regalar un chiflido? Ándale, gracias. Y el día de hoy, pues bueno, para irnos así directo a la información, nada más recalcar que acaba de ganar Argentina. Amigo, estás extasiado, ¿no? Sí, estaba gritando hace un rato allá afuera, aquí antes de que llegara nuestro amigo Juan Pablo. O sea, en el coche ibas gritando. En el auto venía yo pitando y gritando lo loco. Así es. Entonces, es un día histórico para recordarse, ¿no? Y también es un día importante porque hoy nos acompaña una persona súper interesante, súper chida, y me da mucho gusto que pueda estar aquí con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación. Él es Juan Pablo Galicia. Bienvenido, mi estimado Galicia, después de tantos años de no vernos desde la secundaria. Prácticamente, así es. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Juan Pablo Galicia, normalmente hacemos una presentación breve, pero tu biografía es extensa, por decir poco. Eres, bueno, trabajas en medios, ¿no? Trabajas en Telefórmula, en Radio Fórmula, también tienes ahí una labor de dirección en Telesur, en las cuestiones de las aplicaciones, por lo que entiendo, ¿no? Y aparte eres docente de la universidad, de universidades. Nada más de la Universidad Modelo. De la Universidad Modelo, en la carrera de Ciencias Políticas, ¿correcto? Sí. Y estudiaste en la UNAM. Así es. ¿Algo más que quisieras agregar a esta presentación? No, pues que lo que estudié justamente fue Ciencias Políticas. Entonces, en realidad, aunque pueda parecer que estoy en mil cosas, sobre todo por este tema de medios, ¿no? Pero en realidad lo que hago es lo mismo. O sea, soy politólogo, hago análisis político y el tema es que lo hago tanto en Radio Fórmula como en Telesur, aplicándolo por supuesto en distintas cuestiones, ya sea la página web o haciendo análisis en el caso de Telesur, y pues dando clases de la misma materia, ¿no? En realidad soy politólogo y analista político, y pues en los distintos espacios donde me muevo hago lo mismo, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué labor, qué afición? Lo digo como afición porque me imagino que es como un gusto, una pasión que nace desde antes de decidir estudiar, ¿no? Esta de la política en un país como México, con un sistema tan complejo, con una visión de nosotros, del pueblo, tan no sé cómo podría decirse, tan polarizada en estos tiempos, en donde pues a partir de este movimiento, que bueno, es una visión que yo tengo, este movimiento político de la Cuarta Transformación, de López Obrador, de Morena, pues como que viene a segmentar o crear como grupos en donde parecería que están defendiendo quién tiene la razón, quién está bien, quién le está haciendo daño al país y quién no. Y me parece pues muy curioso, ¿no? Porque hay muchas personas que se pelean, amistades que terminan, hasta discusiones familiares muy serias por estar hablando de pues del presidente. Y eso es algo que, bueno, al menos yo no recuerdo que se diera con tanta fuerza, con tanta pasión como ocurre ahora, ¿no? Y pues bueno, creo que para entender todo este fenómeno hay que ir por partes, ¿no? Entonces, la política, yo la entiendo como pues esta ciencia que estudia, ¿no? O que se mete en esta onda de la organización, de la sociedad, del bienestar, de la justicia. Son conceptos complejos, ¿no? Son conceptos complejos, y creo que parte de esa complejidad es que muchas personas tienen distintos significados de esos complejos. Para una persona es distinta la justicia, ¿no? O sea, para dos personas puede ser distinto lo que es justo y lo que no es. Hay personas que piensan que el bienestar es una cosa y para otras personas otra. Entonces, tú que eres experto en esto, ¿cómo te fuiste adentrando en este mundo, este universo, entendiendo lo que es la política, el gobierno y todo este universo bien complejo? Pues fíjate que ahora que lo mencionas, tiene realmente poco tiempo pensando en toda la historia de México, ¿no? Tiene poco tiempo el que llevemos viviendo en esta polarización en la que están varios sectores de la sociedad. Y yo me atrevería a ponerlo tal cual, digamos, desde que existe tal cual una competencia electoral entre los partidos políticos, tanto el que gobierna en el momento con la oposición.
antes con el PRI, ahora con el caso de Morena, pero el hecho de que haya competencia electoral, porque antes de la transición en el año 2000 todo el mundo sabía qué partido político iba a ganar las elecciones, a partir del año 2000 es que existe esta verdadera competencia entre los distintos partidos y por lo tanto es que existe también una animadversión, una rivalidad y esta polarización de la cual estamos hablando, que lamentablemente nos ha llevado a puntos en los que, como comentas ahorita, hay inclusive pleitos familiares por pues ver quién tiene la razón o por ver cuál es el partido político que gana al final en las elecciones, y pues tiene que ver también con la figura de quien hoy es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No hay que perder de vista que él desde 2006 argumenta que le robaron la elección presidencial de ese año, que la termina ganando Felipe Calderón, por Felipe Calderón. Bueno, por Fox también desde la presidencia. Desde aquella decía, ¿no? Que le habían robado una elección. Sí, desde ese momento, y desde ese momento, porque justo estábamos en primero de preparatoria, ya había también pues sí, digamos, estas divisiones entre las personas que estaban a favor de uno, a favor del otro, y que poco a poco fueron creciendo hasta llegar hasta donde nos encontramos en este punto, porque el hoy presidente de la República ha seguido su carrera política, ahora es presidente, y pues prácticamente es con el mismo discurso de que, digamos, es de un lado, y el resultado electoral al menos le ha dado la razón en el 2018, de un lado la mayoría de la población, lo que el presidente llama el pueblo, y del otro lado quienes están en contra de esa mayoría, ¿no? Él lo ha simplificado mucho en su discurso y me parece que eso también ha sido parte tanto de su éxito, pero también parte de lo que ha generado que la polarización se sienta cada vez más ríspida. Y me llama la atención porque cuando escuchamos, bueno, una característica que tiene este presidente es que continúa con esa tradición de salir todas las mañanas a hablar, ¿no? Normalmente cuando una persona habla todos los días puede cagarla, ¿no? No siempre estamos diciendo cosas brillantes. Ahora, él tiene una responsabilidad porque es el presidente, ¿no? O sea, tampoco se puede ser tan permisivo de estar diciendo cualquier cosa. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Porque inclusive entre varios de sus colaboradores se sabe, al final entre los trascendidos y en los chismes de pasillo que se dan en Palacio Nacional, se sabe que hay ocasiones en las que el presidente ha dicho, sí, vamos a tomar X decisión, pero las personas encargadas de eso no estaban ni enteradas y se están enterando allí al momento junto con el resto de la población. Y cuando tú estás tomando decisiones de ese tamaño, no puedes informarle a tu equipo ni al cuarto para la hora, ni se diga tampoco en vivo, ¿no? Sí, y esta imagen que él crea cuando en su discurso dice ciertas cosas que al pueblo, a la gente en general, pues como que incomoda o les parece así como, ese es nuestro presidente, ¿no? O sea, lo dicen, se dice en medios, se dice en las conversaciones, así como, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede opinar esto? Eso es en su mayoría o en gran parte lo que ha creado esta división o esta visión del pueblo tan dividida, o también ha sido parte de los medios, o sea, que se han encargado como de darle una imagen proyectando ciertos momentos, proyectando ciertas pláticas o que pues bueno, si proyectas eso o nada más eso, pues como que te genera una imagen con la que te quedas, una percepción, se genera una percepción de quién es esa persona, pero se deja de lado tal vez otras cosas. Y por el contrario, hay otros medios que se olvidan de esas otras cosas y nada más proyectan, por así decir, los puntos positivos. Entonces, ¿tú qué tanto crees que tenga que ver? ¿Qué tanta culpa tiene López Obrador y qué tanta culpa tienen los medios o las plataformas digitales, pues no sé cómo llamarle, estos noticieros que salen como en el watch de Live, que yo no los conocía, y de repente sale uno que no conozco y que no sé de dónde viene y que no sé quiénes son esas personas, pero he visto que se han creado una serie de plataformas de información que antes no existían. Y hay muchas que ni plataformas son, ¿no? Hay varios videos para la gente que está en YouTube. Basta con, no sé, ponerse a surfear entre todos los contenidos que tienen que ver con el presidente de la República y van a encontrar inclusive algunos que en el thumbnail, en la imagen previa,
van a decir así de, no creerás lo que dijo López Obrador. Y el video es un clip nada más de 1 minuto de algo random dentro de la conferencia mañanera, que no es nada, pero que sirve para alimentar el morbo de algo habrá dicho el presidente de la República, y que tiene que ver un poquito, respondiendo también esto, la verdad es que es una culpa compartida. O sea, sin duda los medios de comunicación, sobre todo aquellos que no están a favor del discurso del presidente de la República, han tenido esta práctica de vamos a seleccionar solamente aquellos momentos en los cuales el presidente dice cosas cuestionables para que la imagen sea ella, pero inclusive siendo un medio de comunicación objetivo, o sea, porque neutral no se puede, pero por lo menos diciendo las cosas que ocurrieron y narrándolas tal cual, inclusive un medio lo más objetivo posible tendría forzosamente que poner las partes más cuestionables del discurso del presidente en una mañanera, o las decisiones que haya tomado, o las negociaciones en las que haya tenido que caer, por ejemplo, con el PRI recientemente por el tema de la militarización. O sea, sí se tienen que abordar algunos puntos, sin duda alguna, y ahí el presidente es una máquina de hacer declaraciones polémicas. Pero por el otro lado, los medios, incluso los que tratan de ser más objetivos, necesitan sobrevivir en el ambiente de las redes sociales, porque ya no vivimos, y ahorita que veníamos justo de ver la final del Mundial, la televisión abierta, si no es por un evento deportivo en vivo, la tele abierta ya está muerta. O sea, ya no hay hechos noticiosos, ya no hay noticieros, ya no hay programas de análisis que tengan espacio en la televisión abierta, y si tienen algún espacio en la tele abierta están condenados a que nadie los vea, porque más bien esos contenidos se consumen on demand en las redes. Entonces, para poder sobrevivir en las redes, tienes que jugar al clickbait, tienes que jugar al morbo, y tienes que hacer esto que hacen estos canales que decíamos hace un momento de no creerás lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el minuto 5, ¿no? Y te ponen un video de 10 minutos para que veas por lo menos la mitad y le hayas regalado 5 minutos de monetización a un video. Y eso es lo que muchas veces termina pasando. Pero mientras más polémico sea lo que narra el medio que hizo el presidente, que de por sí es polémico, alimenta mucho más las ganas del público de consumir al medio, sobrevive el medio, pero también alimenta la polarización que ya de por sí tenemos, ¿no? O sea, me parece que es culpa compartida. Ok. Y aparte, parecería como que si tienes una forma de ver las cosas, o ya tienes una idea de, por ejemplo, el presidente, y ves esos videos, le das seguir, ¿no? A esa página. Entonces solo te estás alimentando de esa información con esa visión, ¿no? Y dejas de ver tal vez, digo, eso puede ocurrir tanto para las personas que están a favor o que están en contra, ¿no? Empiezas a seguir los medios o las plataformas que proyectan lo que tú quieres escuchar, sí, lo que tú quieres, como que quieres reforzar o reafirmar. No, yo tengo razón, ¿no? Porque este güey dice puras pendejadas. O no, yo estoy bien o tengo razón porque dice cosas chingonas. Entonces voy a seguir los medios donde proyectan eso. Es una cosa medio extraña, ¿no? O sea, porque más allá de informarte o de como que indagar en todo el fenómeno que puede ser un político, un presidente, pues decidimos solo escuchar lo que queremos escuchar. Sí. ¿Te parece que es así? Y es algo que incluso no necesariamente es racional, o sea, en el sentido de que no tomamos la decisión de, solo le voy a dar seguir a estos que piensan como yo. En realidad, no es que lo hagamos de esa manera conscientemente, sino el algoritmo en general de las redes sociales, en particular el de Twitter, está pensado para provocar reacciones en el usuario. Entonces, Twitter, el algoritmo por lo menos, no es que esté pensando en hacerte encabronar, pero sí se da cuenta cuáles son las publicaciones con las que tú reaccionas, con las que tú comentas, con las que tú utilizas más signos de admiración, o las que tú compartes y mandas por DM. Y si son las publicaciones que te hacen enojar porque están diciendo a que no adivinas lo que dijo el presidente, pues son esas las que más te va a seguir mostrando. Y entonces vas a empezar a seguir a cuentas y a consumir cuentas y contenidos y mensajes que solo te muestren esa imagen del presidente, que insisto, es una máquina de hacer declaraciones polémicas, y pues lo que va a terminar pasando es que en tu cabeza el presidente todo el tiempo está diciendo pendejadas. Ajá. O sea, cuando no necesariamente, insisto en que sí, al estar expuesto a medios de comunicación todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, es cualquier ser humano propenso a decir tonterías, pero si además tú con el algoritmo, alimentándolo con ese tipo de reacciones, generas que solo te muestre esos mensajes, para ti el presidente solo puede ser o muy bueno o muy malo. Okay.
Está cabrón, ¿no? Porque, bueno, pienso un poquito antes, la televisión tenía gran parte de de cómo vendían, ¿no? Cómo proyectaban a los presidentes, ¿no? Televisa estaba alienado al PRI, por así decir. Me parece que Alasraqui era el publicista del PRI, Sí. ¿no? Y ahora al PRI y al PAN, dependiendo de quién estuviera en el poder. Ves que eso no es secreto para nadie. Sí, y ahorita, por ejemplo, tú ves Atypical, se llama, creo, su canal, donde sale hablando, la otra vez habló con los de la corneta, ¿no? Con Videgaray y la estaca. Sí. Uh-huh. Y pues bueno, Videgaray muy en su papel, que yo no se lo creo, que está a favor de López Obrador, yo creo que es más ya toda una significación, ¿no? Pues güey, el Alasraqui está bien encabronado, siempre le tira a López Obrador, pero hasta se pone más rojo de lo que ella está. Pero bueno, luego te enteras que él fue el publicista del PRI y del PAN por tantos años y dices, la opinión de este güey, qué tan sesgada puede o no estar cuando está analizando a un personaje que pues está en otra empresa, por así decir, ¿no? Y no solamente sesgado, fíjate, porque Alasraqui me parece, el tema con el presidente, ya decíamos, él en su discurso es muy evidente también quién es su público, a quién se está dirigiendo y qué tipo de ideas quiere posicionar, pero lo cierto es que gente como Alasraqui le da la razón al presidente cuando, por ejemplo, él dice hay gente conservadora que no quiere, por ejemplo, que se tomen cierto tipo de decisiones, como los programas sociales para personas adultas mayores o para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y tienes a gente como Alasraqui que verdaderamente eso dice en sus espacios. O sea, que él sí cree que el pobre es pobre porque quiere, que los jóvenes que están cobrando una beca es porque son unos flojos. Y por supuesto que para la gente que luego percibe, y además que es ayudada también por el equipo de publicidad que tiene el propio presidente o por la gente que simpatiza con el presidente y de buena gana lo hace, te pone los videos también de Alasraqui diciendo esa sarta de cosas y le están dando la razón al presidente. Que es un poco lo que decía, creo, el líder de Frena, ¿no? Que decía que hay unos que se supone que están en contra de López Obrador, pero juegan como un papel en donde lo hacen a propósito ciertas cosas para darle la razón al presidente. Sí, tú ves que sí existe como este universo bien extraño de personajes que hablan pareciendo que dicen una cosa pero al final terminan diciendo otra, o no, o se ha dado así porque pues las opiniones y la ideología de las personas se acomodan de esa forma y ya después nosotros podemos analizarlo y verlo de este modo. O sea, hay como un plan ahí. Al final, a mí, yo sí no soy muy fan de las teorías de la conspiración, pero sí estoy de acuerdo, digamos, en que la política al final son intereses. Y llega un punto en el que hay intereses que convergen, a pesar de que a lo mejor hace 10, 20, 30 días esos intereses pues no tenían nada que ver entre sí, ¿no? Creo que uno de los casos más evidentes de esta situación es que en el 2018, luego de que en años atrás el Partido Encuentro Social, un partido formado, por ejemplo, por cristianos, no católicos, sino cristianos, protestantes, pues, al final se sumaron a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, le terminaron levantando la mano, tuvieron una bancada, lo apoyaron en los primeros 3 años de su gobierno, ese partido ya desapareció, pero digamos, pese a las críticas que en un primer momento tenían en contra de Andrés Manuel por ser un personaje de izquierda, por ser un personaje que dentro de todo también en su plataforma de campaña tenía alguna agenda progresista y pues, siendo un partido formado, digamos, por cristianos protestantes, pues por supuesto que chocaba con su ideología, pero llegó un punto en el que los intereses de ambos entraron en convergencia y esos intereses eran el hecho de, pues, Andrés Manuel necesitaba a un partido pequeño que pudiera tener diputados, senadores, para que pudieran entrar también al Congreso, para ayudar a la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión, y pues el Partido Encuentro Social, como cualquier partido chico, aprovecha esa oportunidad. Y además Andrés Manuel, dentro de la agenda progresista que puede manejar, como por ejemplo quizás el tema de los programas sociales, también Andrés Manuel es muy conservador por el tipo de persona que es en algunos temas, por eso nunca se ha definido en cosas como el matrimonio igualitario,
contrario en cosas como la despenalización del aborto, que siempre ha dicho que eso se debe someter a referéndum o a consulta popular, cuando pues eso va en contra del discurso progresista. Pero pues allí, digamos, estoy seguro que al menos en esos dos temas, este Partido Encuentro Social debe haber dicho, con eso tenemos, ¿no? Y ahí convergen intereses. Órale. Amigo, bienvenido. Gracias Muchas por gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Me da gusto verles. Porque hoy vienes de Mickey Mouse, güey. Vengo de mago, Pero- ¿no? Voy a hacer de unos mago. trucos al rato, güey. Ok. No, lo que pasa es que tengo una dermatitis muy cabrona y pues tengo que tener esta madre porque Fue soy de las De cremas. tanto aplaudirle a Messi. Exacto. O a López Obrador. También. No es cierto. Qué interesante lo que están platicando, amigo. Güey, Bueno, ya que yo llegué tarde a la conversación, no sé de dónde surgió esto No- específicamente, pero igual nos podrías... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Poncho. Mucho gusto. ¿Qué tal? Juan Pablo Galicia. Alfonso, Así es. Eduardo, Rafa. Y Rafa, exactamente. Ahorita fue esta cosa de lo de la... se estaba votando lo de... ¿Cómo se dice esto? Es que le pusieron un nombre. El plan B de la reforma electoral. Sí, pero estaba esta cosa de la ley eterna, o no sé cómo se llama. La cláusula de vida eterna. De vida se llamaba. eterna. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con esto que están hablando de los partidos que se quieren como... O sea, que pueden ir cambiando, como el Verde, que es un claro ejemplo que ha estado Sí, con el pues. PRI, con el PAN, y ahorita está con Morena, y ahorita están, pues justo eso, viendo en qué cosas convergen, qué cosas Sí. nos conviene que esté este partido, y a nosotros qué nos conviene hacer para poder seguir funcionando como partido y nunca desaparecer. Y entonces apoyamos a lo que nos convenga en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces está como esa discusión ahí. Este en particular, digamos, es algo que ya ocurre en algunos estados de la República, lo que se estaba votando y al final se quitó de la reforma, que es el tema de que los partidos políticos puedan ir en candidatura común. Es decir, no lo abandera como partido político, pero el partido político sí dice, pues los votos que él reciba al final a mí me van a dar parte de esos votos, ¿no? Que es, pues digamos, es legal en algunos estados como en Sí. Yucatán, pero pues para algún ciudadano, alguna ciudadana que de repente diga, yo voy a votar por Andrés Manuel porque creo en él, porque confío en él, pero me choca el Partido de Encuentro Social y me choca el PT, yo solo quiero votar por Morena, pues se amoló, porque al final su voto va a entrar a una bolsa en el que si hay, por ejemplo, 3 votos, es un voto para cada partido. Le guste o no le guste a la gente que haya votado por Exactamente. él, ¿no? Esto ocurre a nivel local. Era lo que se estaba discutiendo a nivel nacional y se rechazó al final. Se rechazó al Sí, final. sí. Aunque sí, no, ya no escuché que al final se Sí, rechazó. digo, fue parte Ok. también de la controversia porque el propio presidente fue el que pidió que se eliminara esa cláusula. Es verdad ¿no? que dijo que Sí. él hasta lo podía vetar, ¿no? Si Sí. iba en contra de los principios. Etcétera. Porque eso fue hoy, apenas salió hoy, bueno, no sé cuándo estamos grabando esto, sale hoy en El País, en el periódico El País, un reportaje de Cédric Raciel, en donde justo viene que esta negociación de la cláusula de vida eterna fue entre el presidente de Morena, Mario Delgado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la gente del PT y del Verde. O sea, de plano ahí se brincaron al presidente, también por eso el presidente dice que la veta en caso de que la vetaría en caso de que no de que no lo hubieran quitado. Sí, es algo que la verdad sí está muy cañón, como tú dices. O sea, porque no. Deja tú que sobrevivan los partidos, que tú puedes estar en contra o no. Pero el chiste es que no te dan la posibilidad de decidir. Sí. ¿No? Y entonces eso sí para mí está como en contra como de la democracia, ¿no? Tú podrías decir, solo quiero este tipo, estos no, porque Sí. los achocan ahí, ¿no? Y aún así, todavía hoy hay cosas que, por ejemplo, nosotros no votamos conscientemente, pero sí estamos dándole nuestro voto, como todos los plurinominales. O sea, está muy, digamos, generalizado este discurso de, son los diputados por los que nadie votó, los plurinominales, pero en realidad sí votamos por ellos. El tema es que nunca nos avisan que cuando estamos votando en la boleta, en la parte de adelante, donde viene el logo del partido, el nombre de la persona, si volteamos la boleta, para la próxima vez que vayamos a votar, al voltear la boleta viene la lista de todos los plurinominales. Y ahí dice, cuando tú estás votando por el de adelante, estás votando por esta lista también que está atrás. Aunque no nos hayan preguntado, o sea, pero así está en la ley. Entonces, tú votaste por el partido A, toda la lista de pluris del partido A también está recibiendo tu voto. Y eso, de nuevo, nadie nos lo dice tampoco. Órale. Pues eso sí me estoy enterando, amigo. Pero es que, ¿de qué tanto no nos enteramos? Nosotros en nuestra participación en la política, de lo que están haciendo los partidos, de lo que están haciendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, o sea, todas estas reformas, todas las... No sé, o sea, me pregunto si habrá alguien que esté viendo
el canal del Congreso, por ejemplo, ¿no? Y esté ahí escuchando todo lo que se están debatiendo. O sea, porque, bueno, si queremos entender lo que se hace y lo que se discute, tendríamos que tener ese, bueno, al menos ese interés, ¿no? De escuchar y ver, pero pues desconocemos la gran parte, la mayoría de lo que se habla, de lo que se debate, de lo que se propone, de lo que se rechaza, y solo lo que alcanzamos a escuchar por casualidad, porque estamos pasándole ahí al Facebook o porque vemos un noticiario por alguna razón, pero me imagino que hay una cantidad enorme de cosas que desconocemos como ciudadanos de lo que se está haciendo en la política, ¿no? Sí, y esto tiene mucho que ver también con, digamos, lo que es la política, que creo que eso no lo respondí en la primera pregunta que me hiciste. La política, si no nos queremos poner, digamos, muy académicos, pero la política básicamente son todos los asuntos de la polis, que la polis es la vieja ciudad griega, ¿no? Las polis, como Atenas, como Esparta. Entonces hace referencia a los asuntos de la ciudad o los asuntos públicos. Y son públicos no solamente por el hecho de que sepamos qué es lo que está ocurriendo, es decir, está en el espacio público, sino que son públicos también porque nos afectan a todos. Y el problema, digo, yo coincido en que el canal del Congreso el 99% del tiempo es aburridísimo, pero por no estar, digamos, atentos a lo que se está discutiendo y por no saber, porque también los políticos se han encargado de que no sepamos, por eso hablan en un lenguaje muy, muy complicado, ponen en las leyes luego palabras que uno tiene que ser abogado para poder comprenderlo, y el no saber implica que aunque esté en el espacio público, no sabemos si nos afecta y no sabemos cómo nos afecta. Y el problema es que eso entonces es un atentado contra la definición de lo que es política, porque si son los asuntos públicos, deberíamos de tener la posibilidad de participar, de incidir, de preguntar, de cuestionar, pero como no sabemos porque no entendemos el idioma, porque, insisto, eso es culpa de los políticos que se han encargado de hablarse en su propio idioma, pues no tenemos manera tampoco de saber qué tanto nos están afectando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer como ciudadanos para ir cambiando, modificando ese problema que es grave? Bueno, creo yo, no sé. Nada. Pues de entrada votar. O sea, digo, no es el único mecanismo que existe, por supuesto, pero dependiendo de la corriente académica en ciencia política que uno quiera revisar, pero hay una corriente que a mí en particular me gusta mucho, que plantea que las elecciones son digamos, una competencia entre distintos catálogos de políticas públicas. Es decir, el partido A te dice yo voy a hacer A, B, C, D. El partido B te dice yo voy a hacer F, G, H, I. El partido C yo voy a hacer X, Y, Z, ¿no? Y cuando uno vota por esos partidos políticos, pues uno prácticamente está aceptando que lo que se va a hacer es lo que esos partidos prometieron en sus campañas, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión. Y por supuesto, al haberlos votado, si resulta que el partido C, que me prometió X, Y, Z, empieza a hacer A, B y C, pues yo puedo decirle, oye, yo voté por ti por esto, no por esto de acá, ¿no? O sea, y ahí es una cuestión en la que no solamente votar, sino también el hecho de tener marcaje personal a los políticos, a los gobiernos, pues implica parte de una responsabilidad ciudadana muy grande, porque uno tiene que saber por qué votó, y uno tiene que saber justamente eso qué significa. Y si lo que está haciendo el gobierno en turno tiene o no que ver con lo que me prometió, pues también tengo que tener la manera de identificar si están yendo por buen o por mal camino, o por lo menos exigirles que nos rindan cuentas claras para yo saber si están haciendo X, Y o Z, o si están haciendo A, B y C, que es por lo que yo no voté, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, más allá de votar, que insisto, no es lo único, por el otro también participar en agrupaciones de la sociedad civil. Hay muchísimas agrupaciones que lamentablemente se están viendo afectadas, digamos, por la pirámide demográfica, porque son ya organizaciones que están dirigidas por personas que ya tienen 50 años, 60 años, 70 años, y en los que al menos aquí en el estado de Yucatán yo ubico muy pocas organizaciones, contadas con los dedos de las manos, que son dirigidas por personas de 30 o menos. Entonces es una cuestión de estas agrupaciones que son las que justamente meten solicitudes de acceso a la información pública, que son las que solicitan reuniones con diputados, con diputadas, con los gobiernos, con los
los alcaldes, son ellas realmente las que están haciéndole marcaje personal al gobierno, pero son pocas y ya tienen un demográfico, digamos, un poquito más alto, que pues por supuesto no van a durar toda la vida y no está habiendo un cambio generacional en ellas. Órale. Sí, porque tal vez una cosa sería eso, como empezar desde la localía, ¿no? Igual ya está muy difícil que sepamos, o empezar exigiéndole al gobernador, haz de cuenta, o a AMLO, pero podrías empezar con tu diputado local, sí, ¿no? Cuando vas a votar por él, saber exactamente qué está diciendo y tal vez si dijo que iba a arreglar esas 2 calles que no ha arreglado. Empezando por saber quiénes son sus diputados. Por saber quién es, exactamente, ¿no? Entonces tal vez no puedes empezar de una manera así como tan enorme, pero sí, con lo que está en tu localidad, ¿no? Y ahí tal vez hay maneras de organizarte con con esa pequeña localidad y tal vez eso pueda ir haciendo algo más grande. ¿Ibas a decir algo? Bueno, sí, no, que hablando de esto, a mí me parece que dentro de lo que se pueda criticar o elogiar del gobierno actual, sí es una movida muy interesante el hecho de que puedas a mitad de su sexenio venir a votar si continúa o no. ¿No? Sí, Digo, sí. porque viene de la mano con lo que estás mencionando ahorita. ¿Cuándo antes podíamos haber dicho de sacarlos si no nos agradaba lo que estaban haciendo? Nunca había ocurrido y en esta ocasión sí. Y digo, e incluso quienes desestimaron esta decisión, ¿no? Tildándola de absurda o de lo que sea, ahí luego andaban con sus pancartas grandotas diciendo 10 de abril vamos a sacarlo. Ah, bueno, no te gustaba. Saludos a Frena. Pero bien que ahorita sí quieres que vayamos a votar. Que si fue o no fue la gente a votar y que si estamos a favor o estamos en contra porque lo dijo un determinado fulano y no otro, creo que es un ejercicio muy importante y valioso dentro de de nuestro ejercicio como ciudadanos, ¿no? Sí. Que podamos decir, güey, espérate, te quedan 3 años, pero no hiciste nada de lo que habías dicho. Te vas para afuera. ¿Y cómo lo ves tú, o sea, dentro de la historia de nuestra política mexicana? Por supuesto, es un mecanismo, el de la revocación de mandato, buenísimo. O sea, yo tengo allí nada más, quizás mi única queja, que por parte de Morena y del presidente se utilizó más bien para promover la imagen del presidente, porque inclusive ellos jugaron con esta palabra y en lugar de promoverlo como sal y vota en la revocación de mandato, era sal y vota en la ratificación de mandato. Claro. Pero no era una ratificación, es un ejercicio de revocación. Independientemente de eso, qué bueno que el ejercicio existe y ojalá que se mantenga pues de aquí en adelante, porque permite justamente esto, o sea, que a la mitad del mandato, 6 años es mucho tiempo para un gobierno y eso lo podemos ver en muchos otros países. Ahí, como en Estados Unidos son 4 años, en otros países son 5 años, como en Francia, por ejemplo, pero México es de esos países que tiene 6 años de una presidencia. Es terrible porque cuando sube alguien como ocurrió con Salinas, ¿no? Que empiezan a hacer este plan salvaje de la privatización de todos los institutos mexicanos que teníamos. ¿Cómo los frenas? O sea, si lo están llevando a cabo, primero porque no entendemos lo que nos están proponiendo, segundo porque nos engañan a todas luces, tercero porque muchos ya ni tienen la oportunidad de ir a votar porque llegas a tu casilla y está todo vendido. ¿Cómo frenas que te estén devorando, ¿no? Siendo 6 años, que es un tremendo tiempo en el que están. Entonces, lo que te iba a preguntar, que lo mencionaste tú, ¿esto se puede mantener? La revocación de mandato, una vez que se instauró, ¿puede venir el siguiente presidente y quitarlo? Podría quitarlo si tiene los votos en las 2 cámaras, porque como ya está en la Constitución, necesita mayoría calificada, que son 333 diputados y me parece 94 senadores, que es una cifra bastante difícil de conseguir. Entonces, de que se puede quitar todo, se puede cambiar en la Constitución, pero es muy difícil. Es poco probable que una próxima presidencia, incluso si, por ejemplo, quien siga también viene de Morena, pues es muy difícil que consiga una mayoría calificada. Entonces, lo más probable es que se mantenga y la verdad es que ojalá se perfeccione, porque sí es un mecanismo muy bueno. En particular, esta revocación que tuvo el hoy presidente de la República, además saca datos muy interesantes, porque nos permite ver que si bien en 2018 el señor obtuvo más de 30 millones de votos y el 53% de la votación, ha mantenido una base muy sólida. Sí, lejos de disminuir, porque la verdad es que no es que haya caído su apoyo, cayó respecto
respecto de 2018, pero 2018 fue su punto más alto. Claro. Pero se ha mantenido en 2006, 2012, en 2018, insisto, fue el pico, y en la revocación del mandato mantuvo esa misma cifra. Entonces, Claro. lo que nos permitió ver la revocación del mandato es que el tema de las encuestas de popularidad no están muy alejadas de la realidad. El señor tiene apoyo popular. Sí, porque aunque no fue la misma cantidad de gente la que acudió a la elección de su presidencia, sí la que acudió a la revocación fue menos, pero siguió siendo ese porcentaje, Sí, ¿no? sí. Es la gente que está con él a grado tal de que en una elección en donde no estás teniendo nada más en juego, porque no se elegía gubernatura, no se elegía alcaldía, no se elegían diputaciones, no se elegía nada, solamente era la revocación de mandato, y salieron personas a ratificarle el mandato o a no revocarle el mandato al presidente, y en una cifra muy similar a 2006 y a 2012. Entonces, sí fue un triunfo para el presidente y nos permite ver, insisto, esta cuestión, ¿no? De que su base social realmente está intacta, Claro. 18 años después. Sí, eso está muy cañón. Creo que nadie lo ha No. logrado en México, ¿no? No, para nada. Nadie. O sea, y se habla mucho también, ahorita, el tema de la estadística que sirve para demostrar que si el vecino tiene 2 coches y yo no tengo coche, los dos tenemos en promedio un coche. El tema de la estadística para lo de la popularidad de los presidentes, no sé si lo han visto, pero se ha hecho mucho la comparativa de Salinas era más popular a esta altura de su sexenio, Fox era más popular a esta altura de su sexenio. Probablemente, pero no tenían el nivel de apoyo que realmente tiene hoy el presidente de la República. No se diga ya base social en las calles, que se puede ver en marchas convocadas por él mismo, sino inclusive el respaldo que tiene de sus diputados, de sus senadores, el respaldo que tiene inclusive de su propio partido político en varias instancias. Claro. No lo tenían otros presidentes de México. Por más que a lo mejor parece mucho la popularidad medida por las encuestas, el apoyo social que tiene este presidente sí es más grande. Y por otro lado, regresando a lo que estaban hablando antes cuando yo llegué, tampoco otro presidente se había sometido, digamos, a este escrutinio de presentarse todos los días y estar Sí. expuesto a decir una sarta de mamadas o una sarta de cosas inteligentes también. O sea, ninguno. Eso era, digamos, como mucho más controlable. O sea, no es lo mismo tener que hablar diario, ¿no? Y tener que generar discursos diarios o improvisar a tener una cosa ya escrita que ya sabes que vas a decir el viernes y aún así cagarla, güey, ¿no? Entonces, eso está cañón. O sea, y mantener esa popularidad, pues digo, tienes un arma de doble filo. También tal vez tiene que ver eso, que haya más gente que esté como, que lo tenga en cuenta, que lo tenga presente, que... ¿no? Entonces, esa es arma de doble filo, pero sí está cañón estar ahí diario. Sí, y no nos vayamos tan lejos. El actual gobernador del estado, Mauricio Vila, aquí en Yucatán, digo, para las personas que nos ven de otros lugares que no sean del estado. Los de Inglaterra y los de Escocia. Los de Mauricio Argentina, Vila, felicidades. Mauricio Vila, que es gobernador de Yucatán, por ejemplo, no da entrevistas. Ya no se diga dar una conferencia diaria. Claro. No da entrevistas. Directamente. Justo porque el margen de error es muy grande. Y el presidente de la República, pues sí, se expone a muchas cosas. Lo que comentábamos hace un rato es que sí ha cometido errores, incluso en su conferencia matutina, sí. pero es justo porque él se expone a pues a lo que salga, ¿no? O sea, a las 7 de la mañana estábamos todos recién levantados y pregúntenme y yo respondo. Y pues da un chingo de material, ¿no? Sí. Para Bien y lo para que mal, sea. para todo, para bien y para mal, pero habla Exactamente. también, digo, más allá de si estamos a favor o en contra del hombre, habla también de que es un sujeto que por lo menos está sosteniendo un discurso desde porque él lo cree y porque lo quiere llevar a cabo. Y mismo tú acabas de mencionar, ¿no? Este Vox Populi en el pasillo, de que ha llegado hasta el hecho de tomar decisiones en el momento sin consultarle a todo el equipo que está detrás. Cuando que ninguno de los presidentes que por lo menos nuestra generación ha conocido lo ha hecho de esa manera. Siempre es el discurso programado, leído en la pantallita mientras está ahí, y una vez cada muerte de obispo antes, o una vez en el informe cuando salen a leerlo, ¿no? Esto, y creo que se puede ver incluso cuando notas las entrevistas pasadas. Yo una vez entré, cuando todavía estaba en el PRD, AMLO, y el tipo hablaba con más fluidez, tal vez, con más rapidez que la de ahora. Yo como si veo un video Pero- suyo con 1.5 en YouTube, güey. Ajá, pero hablaba igual de crítico como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y tú lo ves a Peña Nieto, ¿no? Digo que es de los más pusilánimes que podríamos mencionar. Pero lo vieras a otro, a Felipe Calderón, ¿cuándo habló?
¿cuándo vino a decirte algo que no fuera lo que tenía enfrente de su papel? Sí. Entonces, si será para bien o será para mal, no lo sé, el hecho de que AMLO sea así, ¿no? Pero sí es literal lo que sale de su ronco pecho. Exactamente, Sí. y bueno, y dentro de todo te hace ver quizás que no es una marioneta como sí lo han sido tantos otros anteriormente. Sí, sí. Va a haber, y estoy seguro que dentro del mismo Morena, va a haber personas que no les guste tanto eso, pese a todo, ¿no? Pese a que esta autenticidad puede también traer cosas buenas. Hablando en el ámbito de la política, la política muchas veces también es mucho de símbolos. Entonces, si por ejemplo el presidente diciendo de su ronco pecho lo que sea que le venga a la mente a las 7 de la mañana, a lo mejor se puede equivocar y esto puede mostrar a un presidente que no sabe, a un presidente que es incapaz, a un presidente que a lo mejor no tiene el mando real de todo lo que está pasando a su alrededor, y va a haber algunas personas, insisto, porque dentro de Morena las hay. Sí. Va a haber algunas personas que les gustaría que sí hubiera esta control. cuestión con guión, controlado, con sus tiempos medidos, porque pues al final lo que haces es que el presidente se expone, lo que hemos dicho, a las 7 de la mañana el presidente se expone. Le ha salido bien en términos generales a 4 años de su gobierno, pero lo cierto es que si un día el presidente realmente dice algo que no puede él enmarcar dentro de su discurso y en lo que no pueda él culpar a los conservadores, a los medios o a cualquier otro que son de sus villanos favoritos, va a tener muy complicado el quitarse de encima, además, esta imagen de el presidente se equivocó, ¿no? Claro. Que es algo que pesa mucho por el tema del símbolo dentro de la Pero política. cuando no se equivocan, que eso es lo loco, cómo jalan el apoyo, Sí. ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, porque me hace pensar en figuras como Pepe Mujica, como Cristina Kirchner, como lo fue dentro de su tiempo también Hugo Chávez, más allá de lo que haya sucedido con Venezuela. Son personas que se salen de este molde fabricado del resto de los políticos, y entonces quienes son simpatizantes suyos lo son, pero como con una pasión desgarradora que no hay precedente, ¿no? Que creo que es lo que le sucedió en un punto incluso a Ronald Reagan, con el carisma que tenía y esa simpatía que despertaba cuando hablaba, ¿no? Sí, sí, Y ahí estamos hablando de sujetos políticos distantes, ¿no? Izquierdistas mencioné, pero Ronald Reagan, con todo lo derechista que era Donald así Trump. como... Donald Trump también fue otro. Bueno, Bolsonaro también, con todo su fascismo irreverente, ahí estaba jalando un montón de personas. Sí. Sí, por más que pueda haber continuidad en Morena, no sé, que gane la Sheinbaum o quien sea, no quiere decir que necesariamente ya tenga la personalidad para hacer lo que hace López Obrador. No va a poder decir, sí, yo hablo todos los días a las 7 de la mañana igual. O sea, requiere no solamente de la personalidad que tiene y bla, bla, sino, güey, es levantarte a esa hora, o sea, no, o sea, tiene un... Es ser madrugador. Sí, ¿no? espérate, Sí, porque a las 6 de la mañana hay consejo de seguridad. No Sí. todo Y el ya a mundo las tiene la 7 es misma lucidez a conferencia. esa hora. O sea, No, sí, no, y mantener güey. ese ritmo durante 4 años. Mantener el mismo peinadito bien derechito. Exactamente. Es difícil a las 6 de la mañana. Pero además él se levanta a las 5, hace unos picheos, juega beisbolito y luego ya llega muy chingón. Entonces está perro. No, o sea, Ya lleva 2 horas despierto cuando exactamente. O todos sea, los periodistas están todavía con lagañas. Exacto. Bueno, O sea, y eso está habla perro, también, ¿no? eso habla también, digo, tratando de, porque en todos lados uno va a escuchar críticas al señor, ¿no? Pero levantarte todos los días a las 5 de la mañana, porque tú en el DF no te puedes levantar a cualquier hora y llegar a donde Sí, tienes que llegar, ¿no? Pero levantarse todos los días para hablar, está cabrón. sí, está. Sí, Güey, ¿y qué otro presidente lo ha hecho? Digo, dudo mucho que Peña Nieto alguna vez se Peña haya Nieto ahorita se despertando. levanta todos los días a las 5 ahí en España en su No, mansión, sí, güey, pero a que porque le hagan está de masaje. vacaciones, pero dudo que cuando Calderón, vivía en güey, con la cruda que se casota... cargaba, ¿no? Imagínate a qué hora se despertaba Calderón, güey. Sí, güey, con cada cruda que Unos chilaquiles y una cerveza para Súper la rico, mañanita. güey, listo para trabajar. que nos pasaron el dato el otro día, ¿no? De un tipo que vino y dijo, soy amigo del que fue guarura de Calderón. Sí. Y todos los días estaba pedo. Así nos dijeron. ¿Será cierto o no? No lo sé. Pero está divertido. El tiempo, o sea, siento que no pasó nada de tiempo, pero ya pasó el tiempo. Ah, ya pasó. Nuestro amigo Galicia tiene un compromiso laboral. Entonces, Galicia, si nos hicieras el honor de acompañarnos en otro podcast, sería maravilloso, porque quedaron muchos temas pendientes. Hay mucho de qué hablar, ¿no? No nada más de esta figura de AMLO, sino también en el estado, en la ciudad, hay pero
mucho de dónde sacar. Tenemos que hablar del Tren Maya. El Tren Maya, Sí. por ejemplo. ¿no? Hay muchos temas. Eso, justo lo que decíamos, perdón, como de lo local, eso es una cosa que está aquí, o sea, en nuestra comunidad, ¿no? A final de cuentas, en nuestro círculo. Y eso, y estar enterado de qué demonios está pasando con eso, creo que sí es importante. Oye, pero antes de que se vaya, a mí sí me gustaría preguntarle una cosita Venga, rápida. amigo. Tú eres politólogo, Ajá. ciencias políticas en la UNAM. Pero, ¿qué ven, qué sienten ustedes como expertos en la temática cuando quien alcanza y dirige es un licenciado en administración de empresas o que sube otro que plagió la tesis, ¿no? O el primo del ¿qué amigo. les pasa a ustedes, claro, cuando ven esto y dices, cabrón, mi presidente, güey, hasta la prepa incluso la pagó y el título lo obtuvo así de palancas? Creo que dependerá a qué politólogo le preguntes, porque sí hay algunos, si conozco yo, algunos que sí digan es que justamente para ser político tendrías que ser politólogo, ¿no? Hay gente que lo piensa. Yo no soy de esas personas. No eres de esa escuela. No, porque sí estoy consciente, o me parece a mí, digamos, que los espacios de toma de decisión, como por ejemplo una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, como son la representación de toda la sociedad, a pesar de que haya expertos en política, egresados de ciencias políticas, pues la verdad es que yo no tengo idea. Primero que nada, yo no tengo idea de qué es lo que sufre, por ejemplo, una mujer en las noches cuando está regresando de su trabajo para ir a su casa, que tiene además 2 hijos y que tiene 2 trabajos para poder mantener todo ello. Yo no lo sé. Entonces allí más bien tendría que ser una mujer quien esté ocupando ese tipo de posiciones. También los médicos tienen, o el personal de salud en general, tienen sus propias necesidades, sus propias exigencias. Lo mismo también, no sé, ¿qué te gusta? Personas defensoras de los derechos de los animales, activistas por los derechos humanos, que a lo mejor algunas personas son horticultores, algunos son campesinos, no tienen nada que ver, digamos, con haber estudiado política, pero se han curtido haciendo política en el día a día y han tenido que aprender a su leal saber y entender. La ciencia política más bien allí, que es con lo que yo más comulgo, lo que tiene que entender justamente es que estudiamos para aprender, comprender la política y poder analizar qué es lo que está pasando en la realidad. Pero eso no necesariamente significa que estudiamos para ser políticos. Sí ocurre mucho, por ejemplo, sobre todo en los primeros semestres, que hay estudiantes que entran y lo que quieren es que se les enseñe a ganar elecciones, ¿no? Que por supuesto hay materias que tienen que ver con procesos electorales, marketing político y todo ello, pero la carrera no tiene que ver con ganar elecciones o en qué semestre nos enseñan a robarnos. ¿Cómo le hago para hacer un paso deprimido? ¿Cómo se llama lo que hizo? Sí, es un paso deprimido. Es más bien comprender cómo llevarte la lana después de un paso deprimido. Sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo poner una granja de cerdos? No, me gusta la humildad con la que lo estás respondiendo, porque es verdad, digo, en el ámbito político de Sudamérica, por ejemplo, Evo Morales era herrero, si no me equivoco. Lula da Silva era un obrero minero también. Metalúrgico. Exacto, no eran hombres capacitados en la universidad como con Nicolás Maduro, chofer de transporte público. Tal vez lo que tendría que hacer es más bien estudiar a partir de, ¿no? O sea, es decir, yo ya tengo este puesto como diputado, lo que sea, vengo desde este lugar. ¿Qué necesito hacer ahora, ya aquí, para ser un mejor representante? Claro. Entonces tal vez no vas a meterte a estudiar ciencias políticas ahora, pero tal vez un diplomado en tal cosa. Que ¿no? se dan, en la Cámara de Diputados se dan ese tipo de diplomados. Así como, por ejemplo, se exige a los maestros, ¿no? Sí. O sea, tú como maestro te tienes que, o como médico, te tienes que estar haciendo especialidades y tal. Ok, tú ya eres diputado, veniste desde donde sea que hayas venido y que está súper cool, como tú dices, igual yo tengo mucho más conocimiento sobre este sector de la sociedad, pero a partir de que estoy aquí con este pinche sueldazo chingón, debería de intentar ser mejor para la gente que votó por mí, ¿no? Sí. Y entonces eso, ¿no? Meterte a un curso de derechos humanos, meterte a un diplomado sobre, no sé, sobre derechos de la mujer, lo que sea que tenga que ver con que mejore tu práctica como diputado, independientemente de dónde vengas, ¿no? Sí, y se dan, insisto, la cosa es quien lo aprovecha, pero se dan esos cursos. Pues sí, pero hablando como de estos que yo mencionaba, ellos dentro de su activismo político, mucho antes de llegar a la presidencia, hacen constantemente eso, ¿no? O sea, de manera autodidacta o mismo por la casa a la que pertenecen, están siempre leyendo mucho material. Uno lo escucha hablar a Evo Morales y te das cuenta de que es un hombre instruido.
y muchas veces ha mencionado que fue a la Universidad de Buenos Aires a tomar cursos y demás, que no eran carreras, ¿no? Nada más Pero no se titulan. ahora que mencionabas, exacto, ahora que mencionabas lo de las mujeres también, me hace acordar, creo que Marichuy se llama, una que se puso de candidata acá en Chiapas. Ah, sí. Que también, ¿quién conoce la realidad que ella vive más que ella misma, Sí. ¿no? O sea, más que las mujeres como ella. Que hubiera sido una locura si hubiera llegado a la presidencia, digo, interesante Sí. que podría llegar a haber hecho. Bueno, interesantísima la plática. Esperamos tenerte de vuelta de verdad, mi estimado Galicia. Y acostumbramos siempre, cuando cerramos nuestro episodio, a hacer una recomendación. Algo que te gustaría compartirle a la gente que nos ve y que nos escucha, que te guste, que crees que sea necesario, o simplemente que te gustaría que coman, beban, lean o vean. Algo que te venga así rápido a la Ok. cabeza. Quienes no la hayan visto, vean Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Es una película que me parece a mí maravillosa. ¿Ok? Y que además, si uno está en el mood correcto, me parece a mí, sí te cambia la vida. Ok. El mood correcto es haber fumado mota antes, ¿no? No, ok, perdón. Pero si, por ejemplo, uno anda muy sensible, no necesariamente por una ruptura amorosa ni nada por el estilo, pero digamos, en una situación correcta, uno ve esa película y uno se acaba llorando y berreando allí. Y sí sales de la sala de cine pensando diferente. Sí, en la tu verdad, vida. me he tenido muchísimas ganas de verla. Creo que ya véanla. está a punto de salir, de hecho, en alguna plataforma. Sí, Debe sí, estar sí. ya cumpliendo su periodo de que salió del cine. Y está así como para que gane todos los Oscars y no sé qué. No se había Ojalá, escuchado quién puras sabe. buenas. Pero- cosas buenas de ella. Incluso si no, la verdad es que esa película hecha con 3 pesos, o sea, digo, hablando con justicia y comparándola con producciones como las de Marvel, por ejemplo, Ajá. una película hecha con 3 pesos, maravillosa película. Todo en todas partes al mismo tiempo. Perfecto. Amigo, Muy una buena. recomendación, tú que siempre las traes bien presentes. ¿Yo? Estamos hablando No, de... o sea, me estás jodiendo porque Güey, soy el único me que estaba no se le tirando ocurre. la papa caliente, Sí, yo te sí. la estoy tirando. Yo vi que Amigo, lo viste. ¿una a él. recomendación? Filosofía y barro de la historia de Jorge Feynman. Está Ok. muy bueno. Un vato que como que hace un recorrido de todos los pensadores clásicos, pero también como mirándolo desde Latinoamérica. Jorge Feynman es el escritor. Ok, No, perdón, José Feynman, no Jorge. perfecto. Rafa, por favor. Bueno, yo aprovecho una peliculita que me gusta mucho. No sé, no la he visto desde ese tiempo, pero se llama Revolver. Y es de ¿cómo se llama el güey de Snatch? Brad Pitt. No, güey, el director. Ah, el director. Ah, el ex esposo de Madonna. Ajá. Ah, que hizo Rey Arturo, Cerdos y Diamantes. y Dos pistolas humeantes. Bueno, busquen Revolver. Ahorita me El voy a protagonista es Jason Statham, que hace películas bastante domingueras. Ritchie. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Exactamente. Guy Ritchie. Pero El buen en Google. esa película está muy interesante. Sale Jason Statham y sale André 3000, que es el vocalista de Outkast, la Ajá, banda. sí, Sale sí. de actor ahí. Entonces es una historia bastante entretenida, medio De rara. Atlanta. Sí. Es que lo estoy relacionando con el episodio Ajá. que estaba editando. Él es de Atlanta. Ok. Es que estábamos diciendo el West Coast y el East Coast Sí, y el sí. Greco nos dijo, hay unos de Atlanta. El Andrés es de Atlanta. Bueno, aquí sea, perdón. Ajá. Y ya vas tú, amigo. Ahora Ah, sí, tu ahora, recomendación. Yo acabo de ver la de Pinocho de Guillermo del Toro. Ah, sí. La vi contigo. Sí. ¿Lloraste? No lloré porque me dormí en una parte. A la madre. Pero estaba muy cansado. Pero es increíble. Sí, está- Todo lo que vi, está o sea, muy la bien tengo que hecho. ver de vuelta. Está muy bien hecho. Pero todo lo que vi, o sea, no me dormí porque me estuviera aburriendo. Me dormí porque estaba muerto. Pero estaba, o sea, todo increíble. Y los chillidos de mono que hace Kate Blanchett, ganadora del Oscar, muy buenos. Ok. Eso, o sea, de repente cuando acabas de ver la película y empieza a salir quiénes son los que hacen las voces, dices, demonios. Iwan McGregor, El de Kate Blanchett, Chris Waltz, el de Bastardos sin el Gloria. Bastardo sin Gloria, Sí. Tilda Swinton. No, Sí. sí, Sale Guillermo del Toro se ha chavito rodeado de Pues sí. de las mejores personas. Cañón. Bueno, y luego después de la película en lo que no me dormí fue en el detrás de cámaras Ah, que sí. vimos terminando la película y y ahí salen todos diciendo y Kate Blanchett diciendo así como yo le hablé porque quería hacer la voz de alguien y me dijo pues solo queda el mono, bueno pues hago al mono. O sea, hasta ya le piden Sí, sí, sí. gente eso. de la talla de Kate Blanchett Sí, ¿no? salir en Qué sus películas. posicionado está Guillermo del Toro que te habla Kate Blanchett. ¿Y sabes qué? te divierte. ¿Sabes por qué me excita Chance. ese señor? Mm. ¿Y por qué Digo, te además caías de la por su pierna panza, mientras porque dices eso? además de Porque que- estoy además hablando de que es me muy excita. atractivo, ¿no? Además de que es De que así es muy como- atractivo, sí. Siendo fiel. ¿Qué? Siendo fiel como a su universo. Ah, sí. Fantástico, que además es algo que me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de ese güey siendo lo geek que es y lo Ujú. que sea que es con sus criaturas y lo que sea en ese
camino ha logrado esto. Y eso se me hace que está muy cañón. Pero bueno, ya. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente? En @JPGalicia en todas las redes sociales. JP Twitter, Galicia. Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales. Perfecto. Excelente. Pues ya saben, Yeah. sigan a Artesanos del Misil en Instagram, en Facebook, en YouTube. Compartan, escríbanos. Sigan a Pacífico Studios, nuestra casa súper chingona. Y muchas gracias. Adiós. Adiós.